Seguimos avanzando en el tema de disoluciones o soluciones reales y vamos a definir los estados estándar que aparecen en la ecuación de potenciales químicos. En el punto anterior vimos que la ecuación del potencial químico de un componente en una disolución cualquiera, no solo disolución real, disolución de cualquier tipo, también ideal o diluida ideal, viene dada por esta fórmula. Es una ecuación completamente general, ¿vale? Para todo tipo de disolución. Lógicamente, cuando el coeficiente de actividad es 1, pues estamos ante disolución ideal o diluida ideal. Y si el coeficiente de actividad discrepa de 1, pues entonces tenemos la disolución real. Nos falta por definir este potencial químico normal. Y vamos a aprovechar este punto pues, para definirlo. Y vamos a establecer dos convenios. Convenios o convenciones, también los llaman convenciones. El convenio 1 y el convenio 2. Cada uno de estos convenios es para un tipo de disolución. Entonces vamos a empezar por el convenio 1 para definir este potencial químico estándar o normal. Bien, el convenio 1. Convenio 1 también lo llamamos el convenio simétrico. Es el convenio simétrico. Y se aplica a disoluciones en las que no hay un componente que sea más importante que el resto. Es decir, no tenemos un disolvente y unos solutos. Todos los componentes de la disolución tienen igual importancia. Es como si tienes agua y etanol, 40-60 o 50-50 o... Bueno, pues esta es una disolución formada por agua y etanol, pero no podemos definir uno como disolvente y otro como soluto. Otra cosa es que tengamos una disolución agua-etanol en la que un 99% es agua y el 1% restante es etanol. En ese caso sí que tenemos un disolvente que es el agua y un soluto que es el etanol. Ahí estaríamos en el convenio 2, en el que llamamos convenio asimétrico. Bien, entonces vamos a pasar al convenio 1, convenio simétrico, en el que en una disolución pues hay varios componentes que podemos llamar, no sé, 1, 2, etcétera, un componente I, etcétera, y cualquiera de estos componentes tiene este potencial químico. Potencial químico de I igual a potencial químico según el convenio 1 de I estándar, dependiente de Tp, más RT neperiano del coeficiente de actividad según el convenio 1 por la fracción molar. Como puedes ver, al tratarse de una disolución en la que no hay un disolvente, todos los componentes tienen la misma importancia, no hay disolvente y soluto, todos se comportan de igual manera, tienen igual importancia, estamos ante el convenio 1 o convenio simétrico y lo especificamos tanto en el potencial químico normal como en el coeficiente de actividad con S1. Bien, y ahora vamos a pasar a definir este potencial químico estándar. ¿Y qué tenemos que hacer para definirlo? Pues tenemos que anular este término. El potencial químico estándar se define cuando el potencial químico del componente I sea igual al estándar. Una vez que hacemos esto, tenemos la definición del potencial químico estándar. Siempre tenemos que anular el término del neperiano. Hay que anular ese término. ¿Y cómo hacemos para anularlo? Bueno, pues se anula tomando el coeficiente de actividad como 1 y la fracción molar de I como 1. Fracción molar de I, 1. Fracción molar de I, 1. 1 por 1, 1. Neperiano de 1, 0. Y por tanto se anula. Es cierto que también podríamos tomar otros valores que al multiplicarlos den 1. Neperiano de 1, 0 y se anula. Pero no se define de esa forma el potencial químico estándar, solo de esta. No nos sirven otros valores, no vale cualquier pareja de números que al multiplicarla de 1, solo esta. Tiene que ser coeficiente de actividad 1 y fracción molar 1. Eso es la forma en la que se define ese potencial químico normal. Queda anulado estándar, queda anulado este término y por tanto el potencial químico coincide con el normal. ¿Qué significa esto? Que la fracción molar de I sea 1, o bueno, si prefieres, que tienda a 1. La fracción molar de I tendiendo a 1. Bueno, pues que el componente I se vuelve muy mayoritario. Vamos a tener un componente I que va a ser muy mayoritario y los demás componentes, el 1, el 2, etcétera, pues van a ser muy minoritarios. Y el componente I pasaría a ser un disolvente, el disolvente. Y por tanto esta disolución pasa a ser una disolución diluida ideal. Y como toda disolución ideal, el coeficiente de actividad de cualquier componente, el I o el 1 o el 2 o cualquiera de ellos, va a ser 1 o va a tender a 1.
y por tanto se van a cumplir ambas cosas, como puedes ver. Cuando la fracción molar de uno de los componentes tienda a 1, ese componente pasa a comportarse como disolvente, los demás como solutos, y la disolución pasa a ser diluida ideal, y como consecuencia inmediata el coeficiente de actividad de ese componente I vale 1 y el del resto de componentes también vale 1. Por tanto, ¿cómo definimos nuestro potencial químico normal? Bueno, pues lo definimos como componente I puro a la temperatura y presión de la disolución. Simplemente de esa forma se define el potencial químico estándar. Cuando el componente 1 esté puro, cuando el componente I esté puro, su fracción molar vale 1 y además él pasa a comportarse como el disolvente de una disolución tremendamente diluida y por tanto el coeficiente de actividad también es 1. 1 por 1, 1, neperiano 0 y queda definido el potencial químico normal. El potencial químico estándar, por tanto, según el convenio 1 de un componente cualquiera, se puede expresar también como mu sub I asterisco, dependiente de Tp, componente I puro. Es lo que significa esto, I puro. ¿De acuerdo? Es igual escribir esto que escribir esto. Por tanto, para este tipo de disoluciones, según el convenio 1 o convenio simétrico, el potencial químico lo podemos escribir de esta manera. El potencial químico de un componente I cualquiera, de una disolución según el convenio 1, es el potencial químico de I puro a la Tp de la disolución, o mu super 0 o mu 1 I super 0 también, a gusto de cada uno, más RT neperiano del coeficiente de actividad por la fracción molar. Así queda el potencial químico de cualquier componente en una disolución de este tipo, en la que no hay una distinción entre disolventes o solutos. Todos son componentes de igual importancia. Tenemos ese potencial químico para cualquier componente. El potencial químico estándar queda definido como componente I puro a la Tp de la disolución. Esta definición, si te fijas, si miras la definición de los potenciales estándar en disoluciones ideales, verás que es la misma definición, exactamente la misma. O sea que las disoluciones reales tienen potenciales estándar con la misma definición que las disoluciones ideales. Y ahora vamos a pasar a ver qué ocurre con el convenio 2. Vamos a ver el convenio 2 que abarca el otro tipo de disolución, que es una disolución, convenio 2 o convención 2. Bien, o también se llama asimétrico. Asimétrico. Bien, este convenio 2 o asimétrico se aplica a disoluciones en las que tenemos un componente muy mayoritario, que es el disolvente, y unos componentes minoritarios, que son los solutos. El soluto, si quieres, lo puedo llamar como... Hay gente que lo llama B, pero puede haber más de un soluto. Yo me gusta más llamarlo I, al soluto I. Puede a lo mejor confundirse, es verdad, con el convenio 1 que llamamos a todos los componentes I, pero bueno, voy a usar I. Si prefieres usar B, estupendo. A, disolvente. Y el soluto o solutos que tenga esa disolución. Por tanto, aquí ya no se ha roto esa simetría de que todos los componentes sean idénticos. Y hay dos tipos de componentes claramente diferenciados, uno muy mayoritario, que puede ser un 99% de la disolución, llamado disolvente, y el resto minoritarios, que son los solutos. Bien, empezamos por el disolvente. El potencial químico del disolvente A es igual al potencial químico según el convenio 2 de A, super 0, que depende de T y de P, más RT neperiano del coeficiente de actividad según el convenio 2 de A por la fracción molar de A. Así se escribe el potencial químico del disolvente en una disolución de este tipo, según el convenio 2. Bien, ahora vamos a definir este potencial químico normal. ¿Cómo lo definimos? Anulando este término, siempre anulando ese término. ¿Cómo hacemos para anularlo? Que el coeficiente de actividad de A tienda a 1, o sea 1, cuando la fracción molar de A tienda a 1. Ambas cosas tienen que darse simultáneamente. ¿Y se dan? Bueno, pues cuando la fracción molar de A tienda a 1, A se hace completamente mayoritario y por tanto estaríamos ante una disolución diluida ideal. Cuando la fracción molar del disolvente tiende a 1, la disolución se vuelve diluida ideal. Y la consecuencia inmediata es que el coeficiente de actividad de ese disolvente va a ser 1. ¿De acuerdo?
cuando la fracción molar de A se va a 1, la disolución se vuelve diluida ideal. Y por tanto, se cumplen ambas cosas sin ningún problema. Fracción molar de A 1, disolución diluida ideal, y por tanto el coeficiente de actividad 1. Eso anula este sumando y define el potencial químico normal, potencial químico estándar. Ahora se llama estándar. Potencial químico estándar, según el convenio 2 del disolvente ATP, se define como disolvente puro, fracción molar de A1, a la TP de la disolución. Es disolvente puro a la TP de la disolución. Y por tanto, este potencial químico normal, estándar es igual, lo podemos expresar por mu sub A asterisco. No hace falta que pongamos convenio 2, el 0, es A puro, disolvente puro simplemente. Y la fórmula del potencial químico del disolvente en una disolución de este tipo es el potencial químico del componente A puro, que depende de T y de P, más RT neperiano del coeficiente de actividad según convenio 2 de A por la fracción molar de A. Aquí sí, el convenio 2 aquí no se quita, vale. En el gamma sí hay que especificar que estamos hablando del convenio asimétrico. Bueno, pues aquí tienes el potencial químico del disolvente en una disolución diluida, una disolución en la que hay un disolvente y unos solutos, ¿vale? Puede ser una disolución diluida ideal, si el gamma vale 1, pues es el potencial químico del disolvente en una diluida ideal que vimos en el tema de disoluciones ideales. Y si el gamma discrepa de 1, pues estamos ante una disolución real, disolvente en una disolución real. Bien, ahora vamos a pasar a ver el soluto. Voy a escribir el potencial químico del soluto y vamos a definir su estado estándar, que es un poco más complejo de entender, pero la definición es la misma que dimos en su momento en el tema de disoluciones ideales, exactamente la misma definición. Bien, entonces vamos a pasar a escribir eso y después pongo las dos ecuaciones juntas. Bien, pues para el soluto, que vamos a representar por I el potencial químico normal el potencial químico del soluto I es el potencial químico estándar según el convenio 2 de I, que depende de TP, más RT neperiano del coeficiente de actividad de ese soluto I por la fracción molar de I. Bien, para definir el potencial químico estándar tenemos que eliminar ese término y para ello tenemos que hacer que el coeficiente de actividad de I se haga 1 cuando la fracción molar de I tiende a 1. ¿Y esto es posible? Pues no. No es posible que el coeficiente de actividad de I sea 1 cuando hacemos que la fracción molar de I tienda a 1. Todo lo contrario. El coeficiente de actividad tenderá a discrepar cada vez más de 1. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver con unas bolas, vamos a ver el problema. Imagina que tienes una disolución en la que estas bolas blancas son disolvente y ahora vamos a rayar algunas. Las rayadas son solutos. Bueno, rayo solo esas tres, como puedes ver, no hay interacciones entre moléculas de soluto. No, las moléculas de soluto no interaccionan. Por tanto, estamos ante una disolución diluida ideal. Aquí, tanto el coeficiente de actividad del disolvente como del soluto valen 1 porque es disolución diluida ideal. Bien, pero nuestra definición de estado estándar implica hacer que la fracción molar de soluto se hace 1. Y por soluto tienes que pensar, por ejemplo, en sacarosa. Piensa en la sacarosa. Normalmente los solutos son especies de ese tipo, glucosa, sacarosa. Sí, es verdad que también podría ser etanol. Ahí se me complicaría un poco lo que te voy a contar. Prefiero que pienses en un soluto de este tipo, glucosa, sacarosa. ¿Cómo hacemos que la fracción molar de soluto tienda a 1? Cuando la fracción molar de soluto tienda a 1, pues lo que voy a tener aquí es todo soluto. Es decir, voy a ir cambiando moléculas de disolvente por moléculas de soluto. ¿Y qué pasa según voy cambiando las moléculas de disolvente por soluto y aumentando la fracción molar de soluto? Que aparecen las interacciones entre moléculas de soluto y la disolución deja de ser diluida ideal. Y al dejar de ser diluida ideal, el coeficiente de actividad de ese soluto no tiende a 1, discrepa cada vez más de 1.
porque no vamos hacia una disolución diluida ideal, todo lo contrario, cada vez añadimos más interacciones entre moléculas de soluto. Y aquí llegaríamos a ese límite con soluto puro, que esto es lo más lejano que hay de una disolución ideal. Esto es un terrón de azúcar, un terrón de sacarosa. Un terrón de azúcar no es una disolución diluida ideal de azúcar en agua. ¿De acuerdo? Y por tanto no es posible tener una fracción molar de soluto de 1 y un coeficiente de actividad de 1. No se cumplen ambas cosas. ¿Y qué hacemos para que se cumplan? Pues vamos a definir el potencial químico de este soluto de una forma ficticia, una forma que no es real, pero no nos importa. El caso es dar una definición. ¿Y cómo se define? Bueno, pues se define como soluto puro, a pesar de todo, seguimos definiéndolo igual, soluto puro, a la TP de la disolución. Esto, soluto puro, implica que la fracción molar de I tiende a 1, ¿de acuerdo? Y ahora, para arreglarlo del gamma, porque ya sabes, cuando la fracción molar de I tiende a 1, el gamma no tiende a 1. Pues lo voy a arreglar. ¿Y cómo? Pues con la siguiente frase. De manera que las interacciones entre moléculas de soluto puro sean iguales a las que presenta en una disolución diluida ideal. Esto es lo que es ficticio, o sea, consideramos soluto puro, pero de forma que obligamos a que las interacciones entre moléculas de soluto puro sean las mismas que presenta en una disolución diluida ideal de ese soluto y el disolvente correspondiente. Esto hace que el coeficiente de actividad, según el convenio 2 de ese soluto, tienda también hacia 1. Cuando el soluto se hace puro, las interacciones entre moléculas de soluto son las mismas que había antes de cambiar las bolas blancas por negras. Y por tanto, allí en aquella situación te decía que la gamma valía 1, ¿no? Pues aquí si supongo que estas fuerzas intermoleculares entre moléculas de soluto puro son iguales que entre el soluto y el disolvente, tenemos también el mismo gamma, gamma 1. Y por tanto, bajo este estado ficticio se puede definir el estado normal. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Ahora no puedes cambiarme, no puedes utilizar esta notación. Esta notación no es lo mismo. ¿Por qué? Porque esta notación simplemente indica soluto puro, sacarosa pura ATP, el terrón de azúcar a la temperatura y presión de la disolución, pero no dice lo de que las interacciones entre moléculas de soluto puro sean las mismas que en una disolución diluida ideal, ¿de acuerdo? Eso no lo dice esta notación. Por tanto, no puedes usar esta notación a cambio de esta, como hicimos en el disolvente y como hicimos en el convenio 1. Aquí no puedes, tienes que escribirlo así de esta manera. Bien, esta definición e incluso una gráfica, para intentar entenderlo un poco mejor, lo tienes en el tema de disoluciones ideales. Bueno, y ahora una vez definidos los potenciales químicos para los dos convenios, pues te hago aquí el resumen de la situación que tenemos. Convenio 1, que es el convenio simétrico. El potencial químico de cualquier componente, que son todos iguales, es el potencial químico del componente puro al ATP de la disolución más RT neperiano del coeficiente de actividad por la fracción molar. Vale, ahí tenemos el potencial químico de cualquier componente en una disolución en la que todos los componentes tienen igual importancia. Y el potencial estándar se define como componente I puro al ATP de la disolución. Ahora pasaríamos al convenio 2 o convenio asimétrico, en el que el potencial hay que distinguir dos componentes, el disolvente, potencial químico de A, igual a potencial químico de A puro al ATP de la disolución, más RT neperiano del coeficiente de actividad según el convenio 2 de A por la fracción molar de A. Aquí tenemos el potencial químico del disolvente en una disolución en la que hay un componente mayoritario que es este, y componentes minoritarios que son solutos. El potencial químico estándar para el disolvente es con disolvente A puro a la temperatura y presión de la disolución. Pero para el soluto, el potencial químico del soluto es igual al potencial químico según el convenio 2 de ese soluto, estándar de ese soluto, más RT
neperiano del coeficiente de actividad según convenio 2 por fracción molar de ese soluto. Bien, y este potencial químico estándar no se define como el de arriba, no se define simplemente como soluto y puro al ATP de la disolución, sino que hay que añadir la frase de que las interacciones sean las mismas entre moléculas de soluto puro y las que presentan una disolución diluida ideal, que tenga mismas interacciones para que cuando la XY tienda a 1, el gamma también nos tienda a 1 por 1, 1, y podamos eliminar ese término y así definir el estado estándar, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, aquí están los potenciales de cualquier componente según el convenio 1 y disolvente y solutos según el convenio 2. Bien, y ahora, ¿qué nos queda para ir avanzando en el tema? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo determinar qué datos experimentales necesitamos para obtener los coeficientes de actividad según convenios 1 y 2 o, si prefieres, las actividades según convenios 1 y 2. Vamos a ver qué datos necesitamos para conseguir estas propiedades, porque sin ellas no funciona nada de lo que estoy comentando. Por cierto, esto de aquí se puede escribir como actividad según el convenio 1 de I, esto de aquí se puede escribir como actividad según el convenio 2 de A, y esto se puede escribir como actividad según el convenio 2 del soluto I. Aunque he usado aquí la I para soluto y aquí la I para un componente cualquiera de esa disolución que todos los componentes son iguales, no es el mismo tipo de componente, ¿de acuerdo? Uso lo mismo, por eso aquí hay gente que le gusta más usar una B. Pone potencial químico de B y B lo define como el soluto. Pero lo que pasa, ¿sabes el problema? Que solutos puede haber más de uno. Entonces, cuando hablas de B, parece que es un soluto, que tienes una disolución que tiene un disolvente A y un soluto B. Y a veces hay muchos más solutos. Entonces, a mí me gusta más utilizar la I. Pero bueno, a gusto de cada uno. Yo de todas formas prefiero a esos solutos llamarlos I. Tampoco creo que exista ningún problema. Al poner el convenio 2 ya sabemos de qué estamos hablando. Bien, pues dejamos aquí esto y pasamos a la determinación de actividades y coeficientes de actividad.